El análisis de contenido es una técnica de investigación que justamente sirve para sistematizar el contenido de cualquier documento, de forma que estaríamos hablando de que es una técnica cuantitativa de investigación. Lo podemos aplicar a los medios de comunicación y dentro de estos pues podemos hacer análisis de contenido de cualquier tipo de medio, de medios escritos, impresos, de medios digitales, de medios audiovisuales. Y yo en mi caso concreto lo he aplicado al contenido de la prensa, que es, digamos, el soporte más clásico de entre todos los que existen en los medios de comunicación. En mi caso concreto he analizado cómo los medios de comunicación internacionales analizan el terrorismo y más concretamente cómo los medios franceses, los periódicos franceses, han cubierto la información sobre los atentados de ETA, de la banda terrorista ETA. En este caso, la técnica ha sido muy importante y ha sido decisiva en la investigación, puesto que nos ha permitido no solamente analizar los datos con los que los periódicos cubren esta información, sino cómo efectivamente las audiencias pueden llegar a percibir esa información sobre la banda terrorista, y así como incluso se puede llegar a conformar una visión y una opinión pública al respecto del terrorismo de una banda que, aunque se nos olvide, pues también implica a Francia como país opresor de su terreno, y es eso lo que también la banda de alguna manera reivindica a la hora de establecer esas ansias de independencia. Lo cierto es que es muy interesante como la aplicación de esta técnica de investigación, del análisis de contenido. Es muy interesante ver la evolución en los periódicos a lo largo de las décadas, ya que aplicando la misma ficha de análisis de contenido para todas las noticias podemos ver algunos cambios. No demasiados, pero sí algunos. En este caso, justamente la conclusión de la investigación es que la cobertura informativa se mantenía más o menos estática. Por eso digo que hemos percibido pocos cambios, pero justamente esa también es una de las conclusiones del trabajo a las que hemos podido llegar gracias a esta técnica, ya que lo que esperábamos es que efectivamente, dado que los tres poderes clásicos, ejecutivo, legislativo y judicial, sí habían avanzado mucho en la lucha contra el terrorismo de ETA, esperábamos que la prensa como cuarto poder también fuera de la mano de esos tres poderes y hubiera avanzado mucho y pudiéramos haber visto muchos avances en esos 42 años que ha durado el terrorismo de la banda. Pero lo cierto es que no fue así, y esto justamente es una conclusión muy rotunda del análisis de contenido de prensa. ¿Cómo podemos hacer un análisis de contenido de prensa, sea de esta cuestión que yo propongo o de otra cualquiera? Pues es sencillo, realmente es suficiente con recopilar las noticias que nos interesen y establecer para cada una de ellas una ficha de análisis. Esa ficha va a contener tantas variables como nosotros deseemos, y esas variables, o también les podemos llamar categorías, vamos a recompilar en ellas pues todo tipo de datos que queramos extraer y que queramos, como he dicho antes, sistematizar. Por una parte, podemos establecer si la noticia ocupa solamente un breve, como ha sido en la mayoría de los casos las que he recopilado, o si lleva acompañamiento gráfico, y por otra parte podemos incluso añadir un apartado de léxico. Y esto nos ha servido muchísimo para saber cómo se ha retratado en la prensa internacional a los terroristas de ETA. Realmente es un análisis muy interesante que invito a cualquier futuro investigador a que practique.